Buenas, buenas. Buenas noches. Buenas noches. Hola, gracias. Hola Roxy, ¿cómo estás? Vamos de nuevo. Vamos a hacer de cuenta, vamos a actuar como que empezamos recién. A ver si se puede conectar ahora, Renata. Buenas noches. Buenas, buenas. Vamos de nuevo. Hola Albert, ¿cómo estás? Esperando a las chicas, esperando a Renata, Marita que también ya estaba ahí. Bueno. ¿Cómo estás, Albert? Vamos a poner todo para que salga bien esta conexión. Acá. Ah, Tere. Sí. Está medio heavy España, ¿no? Valencia. ¿Cómo está todo por ahí? Sí, sé porque estuviste compartiendo. ¿Cómo estás, Tere? ¿Qué pasó? Ahí está, Rena, ahí está. Marita Palacios no puede unirse, dice. Vamos ahí, a ver. Sí, Albert, eso sí. Oli, acá Hola, ¿cómo estoy por estás? fin. ¿Cómo están? No sé qué pasaba. ¿Sabes qué tuve que hacer? Tuve que salir de Instagram y volver a ingresar. Y ahí Ah, recién me apareció el video. ¿Cómo estás, sí, esto se va a ir. Grace? Pero muy bien, ahí está Marita. Ahí se unió Bien. Marita. Estamos todos. Acá está. Ahí estamos. Tere, ¿te quería sumar? Me parece que Tere se quería sumar. Avísame nomás. Avisen, escriban. Hola, amiga. ¿Cómo estamos? Hola de nuevo, Hola, Marita. amiga. Hola, Amiga. Mari. ¿Cómo están? Hola, Grace. Hola, ¿Cómo? Renata. Bien, muy bien. Hola, mi Muy amora. bien. ¿Cómo están? Hola, amigas, dice Tere. Hola, Tere. Ella siempre incondicional, mi amor. Nacho. Bueno, vamos de nuevo, vamos de nuevo. ¿Cómo están? Hola, Che Corrientes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Se Vamos de van nuevo. sumando. Decíamos con Marita que, bueno, le decía a Marita yo, que le pusimos vivencias hacia el despertar a esto. Ah, saludaste nada más, dice Tere. Le pusimos vivencias hacia el despertar porque nuestra intención es, si nuestra vivencia le puede servir a alguien para su crecimiento, para su camino, para acompañarse, bueno, bienvenido sea. Y qué bueno que esté hoy Marita, porque ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por estar ahí. Estaría buenísimo que Marita puedas contar tu propia experiencia, tu propia vivencia y qué te llevó por este camino del despertar. A mí me gustaría, ¿qué te parece, Rena? ¿Qué te parece? Me encanta la idea porque Marita es una persona muy especial y muy sabia por naturaleza. Ella es tipo, a ver, fuera de serie para mí. Así que Bueno, Mari, si querés contar tu experiencia, cómo arrancaste en este camino. Bueno, voy a hacer un paréntesis por lo que dijo justamente Renata, algo que con Renata venimos hace mucho intentando armar un espacio. Y dentro de todo
camino de ser muy curiosa con el tema de desarrollo personal, sobre todo espiritual, porque a mí me gusta mucho relacionarme no sé, creo que está en la memoria de cada uno, ¿no? Entender de que somos espíritu y que parte de nuestra vida es ser un cuerpo y tener una mente y a partir de ahí accionar, tomar decisiones y demás. Pero bueno, crecemos ya dentro de un contexto que desde chiquito te muestran una religión o lo que sea dentro de donde uno vaya creciendo. Y me pasaba algo curioso con el tema de la iglesia. Yo me iba, no sé, me gustaba mucho compartir, ¿no es cierto? Entonces volvemos al tema del compartir. Iba a catequesis y iba, porque creo que uno por ahí no tiene tanto registro a los 8 o 9 años de lo que está haciendo, ir a tomar la comunión. Bueno, yo soy bautizada, ¿no? En la iglesia católica, pero de hecho mi mamá, mi papá, todos somos católicos en casa. Es como algo impuesto ya, ¿no? Y a mí me pasaba que con el tema de la iglesia había algo que no me terminaba de llenar, digamos. Y era como algo que no me cerraba lo que pasaba, si bien lo practicaba, iba a misa todos los domingos y demás, había como algo que me faltaba. Y eso me pasó de muy chiquita, digamos, ya desde la primera comunión, después no entendía qué era la confirmación, porque tampoco entendía, no tenía un registro de qué era confirmarse. No lo entendí de muy grande. Bueno, así, entonces empecé como a empezar empecé a buscar información, empecé como a conectarme con otras cosas. Mi primer no quiero mucho hablar de esto, pero sí lo voy a nombrar porque mi primer gran salto, digamos, por decirlo de una manera, fue cuando falleció mi hermano más grande en un accidente de moto. Cuando Javier muere, me pasó algo raro con la muerte de él, que en algún punto yo entendía que él no estaba muerto, por decirlo de esa manera. Mi duelo con él yo lo extraño mucho a mi hermano, lo extraño hasta hoy en día, lo sigo extrañando, pero en algún punto yo creo que honré tanto la vida de él estando viva y hasta hoy en día lo sigo recordando, que fue como mi primer entendimiento con mi relación con la muerte, no con el más allá, o como esa filosofía esotérica que está dando vuelta y que por ahí quizá ni siquiera comprendemos de qué se trata porque hay tanta información. Entonces empecé a entender que simplemente lo entendí y que justamente el despertar espiritual es un camino muy personal y que pueden venir 300 personas, decirte un montón de cosas diferentes y que solamente el alma de cada uno entiende en un momento específico y con un plan y un propósito de lo que está pasando. Entonces, Mari, ¿te puedo hacer una pregunta antes que sigas? ¿Vos sentiste en algún momento que tuviste como una noche oscura del alma para el despertar? ¿O fue como me pasó a mí, que fue muy chiquita, que yo me hacía preguntas, que nunca tuve que pasar algo feo como para decir, bueno, acá me marca un antes y un después? sí, sí, creo que uno se conecta, uno cuando está bien, y cuando uno está mal, busca, porque no entiende por qué está mal. A veces ni siquiera Claro. entendemos qué nos pasa, o sea, Sí. estamos buscando estar bien. Y bueno, eso es algo que tiene que ver un poco con el perdón cuántico, lo que por ahí que queríamos planificar hablar. Sí me ha pasado, bueno, dentro de ese panorama de espiritual, de ir buscando cosas todo el tiempo, ¿no es cierto? No me llenaba, he pasado desde la iglesia católica, me he ido a encuentros evangelistas, he ido a hacer talleres de entrenamiento de liderazgo, a partir de ahí estoy resumiendo un poco, ¿no? A partir de ahí me empecé a meter en terapias alternativas. Hay algo que sinceramente nunca hice, que fue la terapia convencional, ¿no es cierto?, el psicoanálisis. De hecho, mi hermano es psiquiatra, mi cuñada es psicóloga. Siempre había algo con la terapia convencional que tampoco me terminaba de convencer, aunque no lo haya hecho, no sé, buscaba como otra información. Era como que la energía era algo que para mí estaba muy latente, no entendía cómo, pero estaba. Y era algo que me pasaba todo el tiempo. Tuve momentos muy fuertes de cosas bastante
no sé, presencias muy fuertes. Hubo un tiempo en mi vida que me pasaba, vivía perturbada, era algo que no lo podía controlar. Entraba a una casa y sentía algo, y después me enteraba de que sí. O sea, esas cosas me pasaron siempre. Siempre fui como bastante permeable a todas esas cosas. Entonces, también necesitaba de alguna u otra manera poder manejarlo, ¿no? O sea, uno empieza como a querer tratar de estabilizarse en ese desequilibrio que ni siquiera a veces entendemos qué sucede. Bueno, en todo ese tiempo que empecé a buscar información, cuando empiezo a entrar en las terapias alternativas, fue después de un entrenamiento que hice en Buenos Aires, de un entrenamiento de liderazgo, que en ese momento me sirvió muchísimo. Realmente fue un antes y un después en mi vida. Yo me voy a Buenos Aires para dedicarme un poco a la parte artística, ¿no? Que es algo que siempre me gustó. De hecho, me voy a Buenos Aires para trabajar un poco en producción y empezar a estudiar dirección y meterme en otra cosa, y terminé. Para el otro lado, empiezo a trabajar en una empresa que hacíamos entrenamiento de liderazgo, y fue impresionante lo que me causó. O sea, el servicio a la gente, el estar conectado con empezar a entender un poco nuestras emociones, cómo funcionamos, nuestras creencias. Y ahí fue como también, de vuelta, fue fue distinto, digamos, pero entendí que había algo ahí que trabajar, ¿no es cierto? Que era el contexto, el entorno, el por qué nos pasa ciertas cosas, el por qué estoy sufriendo, si no está pasando nada, por qué me pasa esto de relacionarme con mi familia de una manera, o sea, todo lo que tenga que ver con nuestro entorno, ¿no es cierto? Con los diferentes pilares de nuestra vida, que es lo laboral, lo personal, lo social, y bueno, empezar a descubrir un poco, trabajar de manera más conductual quizás, lo que nos pasaba, que es lo que el entrenamiento de liderazgo te enseña, digamos, a atravesar ciertos momentos de manera más conductual y ser como más, decir, bueno, quiero lograr algo en la vida, no sé, quiero abrir un negocio, supongamos, y empezar a trabajar, y pase lo que pase, atravesar ese momento. Si estás haciendo algo con miedo, hacerlo con miedo y ya, ¿no es cierto? O sea, hay Pero como Es que que... el miedo, ¿Cómo? yo pienso que no hay caminos equivocados. Yo creo que cada uno a su forma y por donde sea va buscando ese despertar. En tu caso vas pensando que vas a hacer algo y de pronto te encontrás con que habían dos caminos o habían muchos caminos, y bueno, elegiste el que fue más conveniente, que te iba a llevar hacia ese despertar. Otro lo puede ser a través de, no sé, estudiar algo, y otro lo puede ser a través de unirse a un grupo donde comienzan a hablar de estas cosas o de lo que fuere, y te va llevando. O sea, yo creo que no hay un solo camino, y creo que muchos se van a sentir identificados con esto que vos contás, y con lo que dice Renata también, de desde chico empezar a dudar acerca de todo lo que nos enseñaron que era de una determinada manera, o que tenía que ser de una forma y esa era la única. Y yo creo que esa duda es como el bichito adentro nuestro, como nuestro ser, por supuesto, que nos empieza a decir, hay algo más, acá hay algo más, busquemos. Sí, totalmente. yo siempre digo que en el camino del despertar, una vez que despertás, entre comillas, no se vuelve para atrás. Por lo menos me pasó a mí, no sé, sus experiencias. Es como que un Vos sabés poquito que, más, un poquito más, un poquito ¿sabés más. qué, Y siempre hay Renata? algo que te preguntas, no se terminan nunca las preguntas. No, ¿No ¿sabés qué, te Renata? pasa, ¿Sabés Grace? por qué me río? Me río porque Moni dijo el viernes, yo hago un ¿Eh? live con Mónica Yaegui, y dijo exactamente lo mismo. Así, o sea, eso es cierto. No, No una vez que paras, no abriste esa paras. puerta, no hay vuelta No, y atrás. aparte es como que siempre digo, la eterna aprendiz, ¿no? Porque todo el Sí, tiempo cuando pensaba que terminaba de conocer algo y esa era la verdad, ¡pum! Aparecía otra y por cachetada. Dios, siempre hablamos de eso con Grace, ¿viste? Siempre hay algo más que Sí, aprender, nunca hay tanto ahí afuera, hay tanto por descubrir que no sabemos absolutamente nada. Creo que sabemos el 1% de lo que sucede en realidad ahí afuera. ¿No, Mari? ¿Vos qué pensás? totalmente. Bueno, yo
justamente una de las cosas que me pasaba era que llegaba a hacer ciertas, no sé, buscaba ciertas herramientas que me servían hasta cierto momento determinado y después es como que el crecimiento es espiralado, ¿no? O sea, Sí, uno sí, sí. crece, Espiral llega a un punto espiritual. y el punto es siempre crecer, va a llegar un momento donde te vas a ir elevando con cada cosa que vas haciendo, depende mucho también de cuánta retrospección uno tenga de uno mismo, ¿no? Y de cómo vaya, o sea, es muy personal, digamos, el cambio. Hasta que me pasó algo particular y estoy trabajando mucho yo de manera personal y es algo que quisiera poder transmitirlo. Todavía no estoy buscando la manera, pero es algo que creo que, bueno, que si tiene que ser va a llegar. Llega a mi vida, todo el tiempo llegaba, antes, voy a hablar del pasado, me llegaba todo el tiempo un libro que se llama Un curso de milagros, que quizás en algún momento lo habrán escuchado. Sí, sí. Es un libro que tiene más de 1500 páginas, y yo lo empezaba a leer y no lo entendía, y lo dejaba. Y ahí seguía con otras cosas, porque siempre hacía otras cosas, ¿no? Siempre algo estaba haciendo relacionado a lo energético, a las energías, desde que empecé a leer mucho sobre metafísica y física cuántica. Bueno, hice herramientas como, por ejemplo, me formé en Psyche, que el Psyche habla un poco de bioneuroemoción relacionada a las energías, es como un montón de información que cuando uno lo va haciendo tiene bastante sentido. Pero bueno, también me pasó lo mismo, llegó un punto que no me terminaba de cerrar lo que yo quería para mí o lo que yo estaba buscando al menos. Y todo el tiempo este libro, Un curso de milagros, me llegaba por todos lados. Siempre en algún momento, pum, aparecía en mi vida. Lo empezaba a leer, no lo entendía, lo empezaba a leer, no lo entendía, y dije, bueno, no es el momento quizás. Hasta hace unos años, que esto pasó justamente todo en la pandemia, voy a hablar con un amigo porque venía bastante pinchada por un par de cosas personales, y de casualidad él me empieza a hablar de esto, de un curso de milagros, y me recomienda un libro, un audiolibro. Yo lo escuché en audiolibro, que se llama La desaparición del universo. Y La desaparición del universo es un libro de Gary Renard, que es un autor norteamericano, que tiene un montón de libros hermosísimos. Es como una introducción a un curso de milagro, y ahí lo pude entender. Y un curso de milagro es un libro, Un es un contexto, un sí, contexto sería como contextualizar de dónde viene, porque por ahí venir sin el conocimiento, conocicierto me gusta decir a mí, venir sin ninguna base es como que vos te vas a tirar a la pileta grande, pero todavía no aprendiste a estar en la parte más playita de la pileta. Entonces vos te querés tirar a la pileta grande y no haces pie. sí, Entonces primero necesitas el contexto y con esa base te vas a la pileta grande, que sería un curso de milagros, que es algo más grosso. Según Es grosso el yo, curso de milagros. según yo. Yo ni quiero intentar por ese lugar todavía. No es mi momento. bueno, un curso de milagro plantea básicamente lo que hoy se iba a hablar, a charlar acá, que era lo que habla del perdón cuántico, ¿no? Que justamente tiene que ver con esto, o sea, tiene que ver, un curso de milagro lo que plantea, principalmente un curso de milagro, es un entrenamiento mental, que ya desde ese lugar, me gusta la metodología porque, ¿qué pasa? Muchas veces hay muchas cosas que te dicen, por ejemplo, ¿no? Bueno, tenemos que aprender a soltar, tenemos que aprender a despegar, tenemos que aprender a tal y tal y tal cosa, pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Entonces, la gente por ahí en ese sentido se pierde un poco, o va a la meditación o va a otras prácticas. Un curso de milagro es un entrenamiento mental. Un curso de milagro es un entrenamiento que tiene un montón de partes teóricas, y tiene 365 lecciones que, bueno, entrar es un contexto muy largo de explicar todo, ¿no es cierto? Pero aquí iba con esto. Pero Mari, te hago un paréntesis, Sí, disculpa que te interrumpa. no me pasa nada, pregunto, sí, Un para eso estamos. curso de milagros, porque nos están mirando, por ahí alguien quiere empezar Sí. a leer algo de espiritualidad y arrancar, no es para arrancar con la espiritualidad, me parece, ¿no? Es como muy elevado. Un curso de milagro, O como me, yo creo
lo que plantea un curso Para de alguien que no milagros, sabe nada, para alguien que está tipo, no entiendo de qué hablan, para alguien no le vas a dar un curso de milagro. para alguien que O Me sí, parece, ¿no? arrancando, Esa es mi opinión, o sí. es mi opinión. yo creo que es como cuando Jesús decía, yo soy una fanática de la vida de Jesús, y justamente un curso de milagro me llamó tanto la atención porque encontré en una metodología cómo aplicar el amor y el perdón. O sea, algo que parece tan simple, pero en realidad a la hora de la práctica, lo que enseña un curso de milagro, que el perdón no tiene que ver con lo conductual, no es vos me lastimaste y yo te tengo que perdonar para estar un poco más arriba tuyo, porque si no, o sea, vos me lastimaste y yo te tengo que perdonar, porque ¿Sabes qué, yo te tengo que Marita? perdonar. Entonces, eso es Justamente, lo que... ¿sabes qué, Marita? Disculpa que te interrumpa. Sí, sí, por favor. Justamente eso es lo que, mira, yo anoté algo porque estuve indagando acerca del perdón cuántico, ese concepto en particular. Y yo noté, perdonar no quiere decir seguir tolerando situaciones o personas tóxicas. Porque alguien que ve, tal vez alguien que ve por primera vez este live, escucha este concepto por primera vez, tal vez diga, pero ¿por qué le tengo que perdonar? Porque Claro, generalmente uno piensa que alguien nos hace algo y nosotros somos los que recibimos esa ofensa. Y yo sí, creo que un curso de milagros lo que aborda es cómo hacerse responsable de las cosas que acontecen en nuestra existencia, en nuestro entorno, en nuestra vida. ¿Cómo sí. hacerse responsable primero? Primero me hago responsable para poder entender cómo y para qué creé esta situación afuera. No sé qué te Mari, parece eso. Mari, antes que empieces a hablar vos, me encantó lo que dijo Grace. También explicar, yo creo que eso lo vas a hacer muy bien vos, que este perdón no tiene que ver con el perdón de la religión católica. No, no. Va, por eso, A sí. ver, vamos, yo le hablo de un curso de milagros porque es el lugar donde entendí cómo funciona esto que se llama perdón cuántico, que es un concepto que no sé si es nuevo, pero el común denominador de la gente en general no estamos acostumbrados a escuchar eso, ¿no es cierto? Porque lo mezcla con metafísica o física cuántica y es como de demasiada información. Pero Ujú. para preestablecer un poco, digamos, para minimizar un poco de qué se trata el perdón cuántico, tiene que ver principalmente con entender dos cosas, que un curso de milagro habla de la mente crística, ¿no? ¿Qué significa la mente crística? Una mente donde todos estamos conectados con todos, y lo que nos pasa a Ujú, nosotros en nuestro ujú. interior, o sea, lo que nos pasa afuera, mejor dicho, perdón, voy a decir al revés, lo que pasa afuera es una proyección de lo que nosotros tenemos internamente. Exacto. Y ese es el punto más elevado, y que si la gente puede comprender eso, hay un enorme paso. Lo que pasa que hay, o sea, entender que nuestra realidad tiene que ver con todos, con todo lo que estamos acá en este vivo y con todo el mundo, que es la mente crística, es la mente que Jesús venía a predicar, ¿no es cierto? Y que yo personalmente Sí. creo, y leí mucho sobre eso y escuché muchísimo, el Grace, mensaje que llega, el mensaje que llega hoy de Jesús, que es el mismo que un curso de milagro predica, fue totalmente distorsionado. Y nosotros, ¿qué hacemos? La religión tiene o sea, bueno, esto ya es otro tema, ¿no? La religión tiene un peso tan grande, pero si nos ponemos a mirar desde afuera, cómo está compuesto el mundo, cuántas religiones hay, ¿por qué? ¿No es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque justamente lo que estamos haciendo es proyectar una separación. En el momento, hay un curso de milagro que dice, en un instante donde el Hijo de Dios se olvidó y decidió separarse, se creó el universo, ¿no es cierto? Cuando tuvimos libre albedrío como seres espirituales que somos, creamos el universo, y a partir de ahí surge todos los conflictos. ¿Por qué? Porque empezamos a entender que como seres independientes podemos hacer lo que queramos. Entonces nos olvidamos de nuestro pilar natural y esencial,
que es el amor. Entonces, un curso de Exacto. milagros te enseña justamente a trabajar el perdón de una postura ni siquiera conductual, ni siquiera te dice que vayas y pida perdón. Tiene que ver con algo que nos pasa literalmente en la mente. Porque, ¿qué sucede? Hay algo que a mí me llamaba mucho la atención también siempre, que es algo básico, ¿no es cierto? Supongamos, no sé, los actos fallidos. Por ahí uno está en una reunión, vamos a hacer un ejemplo simple, ¿no? Está en una reunión hablando, bla, 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 o sea, quiere tirar un chiste y se manda un mocazo, y de repente sí, no quise decir eso, ¿no? Y viene, y es como, uno lo escupe. Y de repente, o sea, bajan cosas a nuestra cabeza todo el tiempo. ¿De dónde salen los pensamientos? ¿De dónde surgen? Por más que haya una estructura psicológica que fundamente que tenemos un consciente, un subconsciente, un yo, un super yo, ¿de dónde surgen los pensamientos? No, no, o sea, no hay, no lo podemos demostrar. Ese 95% de consciente y ese 5% que dice la psicología no está demostrado dónde está. Entonces, cuando yo llego a un curso de milagros, tiene mucho sentido la bajada de línea de esos pensamientos, que un curso de milagros lo denomina el ego, ¿no es cierto? El ego, pero no el ego, volvemos a lo mismo, no el ego desde la psicología, sino el ego de ese personaje que todo el tiempo se te mete en la cabeza y te separa del otro. Entonces, lo que te enseña un curso de milagros es a trabajar el perdón y el amor desde la unicidad. Como decía Jesús, poner la mejilla 77 veces 7, habla un poco de esto. O sea, Jesús lo que hacía era enseñar con parábolas en esa época, estamos hablando de más de 2000 años atrás, para nuestro sistema lineal de tiempo, personas que eran, por lo que más o menos conocemos de la historia, personas que... Mari, explica un poquito por qué es un sistema lineal de tiempo, porque por ahí nosotros comprendemos lo que vos querés decir, pero ¿qué es un sistema lineal a diferencia del sistema de sincronario Maya, por ejemplo, que no es lineal? Creemos que todo es como una cronología, ¿no? Claro. Por eso hablar de un curso de milagros es como involucrar un montón de situaciones, digamos, que tienen que ver con esto. Si nosotros entendemos que estamos proyectando una imagen, ¿no es cierto?, que vivimos una proyección interna, el tiempo, en realidad, cuando nosotros podemos conectar con nuestro ser, hasta el tiempo se desvanece. O sea, nosotros creemos que vivimos en una línea de tiempo, pero en realidad, claro, en un mismo momento, si tenemos que conectarnos con nuestra realidad, en un mismo momento tenemos todas las cientos y millones y millones de posibilidades de tener diferentes decisiones, ¿no es cierto? Entonces, por un lado lo que tenemos que entender es que nuestro ego no tiene que ver con Dios. O sea, nosotros tenemos una mente crística y tenemos una mente del ego que todo el tiempo estamos eligiendo. Si trabajamos el perdón y el amor, elegimos la mente de Dios, y si trabajamos por ahí el ataque o el conflicto, o estamos entrando en un proceso de, no sé, de mucho enojo, cualquier cosa que te haga sentir, que nos haga sentir mal, que nos quite la paz, es porque estamos dentro de una mente, de la mente, digamos, errónea, como lo denomina un curso de milagros, ¿no? Que tiene que ver con la separación con Dios. Esto es un camino, digamos, que hay que vivirlo, hay que experimentarlo. A veces hasta la teoría parece difícil, pero la gente que lo puede comprender muy rápido, si lo lea un curso de milagro, lo va a entender rápidamente. Entonces, hay todo un proceso acá de personal, de quiebre, porque cuando empezás a entrar en cuestiones espirituales mucho más profundas, que solamente lo entiende uno, a veces hasta es difícil explicarlo, esto es mucho más profundo de lo que yo puedo llegar a decir ahora, y si alguien tiene ganas de experimentarlo, vayan a internet, hay un montón de información, un curso de milagros está en internet, todos los libros están en internet, hay personas que se dedican a enseñar, a practicar esto, pero es un camino súper lindo, o sea, y el perdón cuántico, volviendo a lo mismo, volviendo a lo que estábamos hablando anteriormente, no me quiero involucrar mucho con la línea de tiempo porque eso es como, sí, no. es mucha información,
a lo que Es lo que Marita, sí, mira, hay distintas formas de explicar. Yo lo que le quiero decir a quien vea este live más adelante o lo esté viendo ahora y no le cierren estas ideas, lo que enseña el curso de milagros, lo que está hablando Marita, hay infinidad de maestros que lo explicaron de distintas formas. O sea, no se sientan agobiados si van a ver un curso de milagros y dicen, no, esto es un chino, esto es chino, no entiendo, y no, como Marita en su momento no lo comprendió, pero bueno, después estaba ahí el lugar donde ella lo iba a aprender. Y hablando de la línea del tiempo, voy a intentar explicarlo de manera fácil. Y si no les cierra, no se preocupen, ya van a encontrar la forma de entenderlo. En el todo, se dice en algunas viejas disciplinas, en el todo el tiempo no existe, en el todo el tiempo está transcurriendo, o sea, pasado, presente, futuro, está transcurriendo todo en el mismo momento. Entonces, el concepto de ayer o mañana no existe, porque es un eterno presente que es ahora, siempre es ahora. Que eso es lo que enseñan también algunos maestros, a mantenerse en tiempo presente, que nosotros decimos, ¿cómo me voy a mantener? Siempre estoy pensando en ayer, mañana, ayer, mañana. Es vivir el momento, y así lo viven quienes aprenden, tienen, por supuesto, elevadísimo el espíritu, llegan, no sé, a ser tan zen, que se mantienen en ahora. No están pensando que van a comer mañana, porque saben que si en este momento tienen previsto lo que van a comer, lo que van a beber, dónde van a dormir, bajo el techo que van a estar, saben que el momento siguiente va a ser igual. Espero haber sido que haya sido un poquito más fácil. Quiero acotar algo, puede ser un poquito sobre el perdón. El perdón, la palabra perdón etimológicamente proviene del latín perdonare. Para, donare, dar. A diferencia del cristianismo, que nosotros liberamos a otro de su error, como que nosotros le sentenciamos porque pedimos perdón al otro y el otro nos perdona, entonces nosotros nos liberamos de esa culpa. El perdón, perdonare, que significa para dar, uno da al otro, en realidad, algo que tiene adentro, que es una energía, una emoción, un sentimiento, que al único que afecta es al que tiene que perdonar, digamos, porque el otro no vive esa emoción, ese sentimiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Este perdón es el distinto al de la iglesia. Este es el perdón que yo hago para mí, para yo liberarme. Entonces, yo doy algo que tengo acá adentro para liberarme yo. Esa energía me la libero yo. Entonces, puedo estar en paz. Ese es el perdón, digamos, que te sirve a vos. No el perdón de yo te perdono porque soy bueno y te libero de tu culpa y eso. Así es como yo lo entiendo el perdón, para que sea un poco más fácil de comprender, porque no es fácil. Pregunta. En realidad, si tengo que decir algo, no hay nada que perdonar. Bueno, Olga pregunta, ¿el perdón es la disculpa para salvar las distancias y recomponer el lazo para encontrar esa felicidad? No sé si alguna de ustedes le quiere responder. Sí. No es una disculpa, porque perdón y disculpa no es lo mismo. No. ¿Querés responderle a Mari? Lo que pasa es que, hola Olita, yo por eso, a ver, cuando siempre que hablo de perdón cuántico, me lleva sí o sí a hablar de un curso de milagros, porque es la metodología que yo encontré para poder explicar el perdón. Lo que explica un curso de milagros, lo que tenemos que perdonar nosotros es nuestra separación con Dios. Entonces, a partir de nuestra separación con Dios, vienen todos los conflictos, y entender cómo funciona el ego y cómo funciona la mente de Dios, que son dos cosas distintas. Entonces, cuando nosotros podemos y entendemos que podemos elegir, y ahí viene el tema del perdón,
elegir es, volver a elegir es volver, a ver, ¿cómo lo explico? Elegir la mente de Dios es perdón, ya es perdonar, porque lo que estamos haciendo es reconectar con nuestra base, que es el amor. Entonces, no tiene que ver con ir y pedir disculpas, en este caso, como dice Olga. Si a vos te hace bien en esta realidad ir y pedir disculpas, hacelo. Pero lo que te explica un curso de milagro es que no va a cambiar nada que vos vayas y pidas disculpas, sino que el perdón cuántico funciona fuera de nuestro rango de percepción. Funciona mucho más, de manera mucho más elevada de lo que nosotros creemos. Podemos perdonar con la mente y entender que los milagros van a suceder igual, ¿sí? A ir y pedirle disculpas a alguien. O sea, ¿por qué? Porque justamente lo que dijo Grace, por lo que dijiste vos, Grace, hoy, que nosotros estamos conectados en nuestro presente. Lo que ya pasó, ya pasó. Y nosotros vivimos conectados con el pasado, por eso la culpa y los miedos y todo lo que nos genera, digamos, un accionar apego. Diferente. Claro, todo Apego lo que nos genera, también. también apego, tiene que ver con esa proyección que estamos haciendo de lo que todavía no podemos trascender. Entonces, lo que hay que perdonar es todo lo que no podemos trascender, que nos aleja del amor. No necesariamente es hasta decir que formamos un cuerpo, es también entender que estamos de alguna manera entendiendo que nosotros somos una persona y que el otro es el otro. Entonces, la mente crítica entiende a todos por conexión de unidad. Entonces, ¿por qué se creen que hay personas que a la distancia pueden sanar a otras personas? ¿Porque Dios le dio más talento a unos que a otros? No, porque están conectados con la mente crítica, todos podemos ser sanadores. Lo que pasa es que para eso tenemos que entender cómo funcionamos, cómo nosotros podemos sanar a otro. Y no tiene que ver con ser más o menos, tiene que ver con justamente esta conexión que tenemos entre todos. Lo conductual siempre va a servir porque de alguna u otra manera estás generando un equilibrio en ir y pedir disculpas, pero el ir y pedir disculpas tiene que ver con un acto, digamos, de percepción, ¿no es cierto? Que el otro te escuche que le estás pidiendo disculpas, o vos sentirte, bueno, el otro me lastimó, me tiene que venir a pedir disculpas a mí porque yo necesito, no puedo vivir si no me pide disculpas o sabe que el otro tuvo un error. Entonces, lo que nos dice un curso de milagros es que todos somos inocentes, de que todos tenemos la misma conexión con Dios, como la persona que ayer fue y robó, como la persona que nosotras tres que estamos acá y tenemos quizás una vida común y corriente, como la persona que está en la cárcel. O sea, nos pone a todos en la misma postura. ¿Significa que tenemos que dejar que el mundo sea un caos? No. Significa que tenemos que tener responsabilidad por lo que nosotros estamos viendo afuera. Entonces, y desconectarnos de entender de por qué, perdón, de conectar, de entender por qué las personas funcionan de cierta manera, por qué uno hace una cosa y el otro hace otra. Porque tenemos un personaje acá que nos está en la mente, y eso es lo que nos separa, eso es lo que hace que haya un conflicto. Entonces, el perdón cuántico... ¿Cómo? Marita, cuando hablaste de persona, somos personas, nos catalogan como personas, la persona es un personaje, son las máscaras, soy yo, soy mi título, soy mi nombre, pero en realidad no somos personas, somos seres. Pero eso es más profundo para hablarlo. En realidad lo que yo quiero decirle a Olgi, para que ella entienda un poco el tema del perdón, el perdón no es para el otro, el perdón es para uno, es para liberarte de esa emoción negativa que tenés adentro. Yo no te perdono porque soy mejor y ahí ya actúa otra vez mi ego. Yo te perdono porque me quiero liberar de tener un sentimiento feo dentro mío. Eso es el perdón desde el punto de vista mío, ¿eh? Me libero porque voy a estar con una carga adentro, vos ni te enterás que yo estoy enojada con vos, vos nos llevás esa energía con vos, y yo soy la única que si yo no libero esa energía me voy a enfermar o algo en mí va a pasar que no va a estar bueno. Por eso el perdón, siempre hay que perdonar todo, porque tiene que ver con nosotros. Lo que creemos que el otro nos hace, lo que percibimos que el otro nos hace, es todo desde nuestro
punto de vista y en realidad nadie te hace nada. Nadie te hace nada. Roxana Eso también dice, podés decirlo, Marita, porque el curso de Milagro habla de ese tema, de que nadie te hace nada. Sí, lo Roxana que dice, sí, por eso. leo acá un mensajito, sería como Sí, sí, liberarme sí. de eso que me aleja del amor. El perdón es para mí Exacto. y me libera. Exactamente, eso. Yo le Voy a, recomendaría a perdón, Grace, Olga, creo que es, Olguita, perdón, Grace, voy a acotar sí, a lo que la dale, pregunta de dale. Roxana. Eh, Cuando hablamos de perdón cuántico, hablamos que el perdón nos libera a todos. Y cuando nosotros entendemos el mecanismo del perdón cuántico, cómo funciona en nuestra mente, entendemos que cuando damos, o sea, los milagros que nosotros creemos funcionan de esa manera, funcionan cuando hay un cambio más allá de nuestra percepción y nosotros no lo entendemos. Por eso Jesús decía que la fe tiene que ver con este granito de mostaza, o sea, nosotros no entendemos lo que el plan, ¿no es cierto? Va más allá. Pero lo exacto. fundamental de esto es que, espera que quiero revelar lo que decía ella, sería como liberarme de esto que me aleja del amor. El perdón es para mí, me libera. Y en realidad cuando trabajamos el perdón cuántico, volvemos a lo mismo de siempre, volvemos a la mente crística, a la mente que donde estamos todos, y el perdón va a ser para vos, pero la paz la vas a tener vos, pero acá nos beneficiamos todos, y eso es lo más lindo Exacto. de trabajar de manera, digamos, cuántica, porque si entendemos el funcionamiento de la energía a niveles que no nos imaginamos, realmente pasan milagros. Y eso Mari, es lo que por eso el gran despertar, ¿no? Que hay, hablando de la mente colectiva, ¿no? claro, la mente colectiva está como resurgiendo hace, no sé, hace 15, 20 años que se viene trabajando mucho el tema de esto del pensamiento colectivo, ¿no es cierto?, que es súper importante. Uh-huh. Lo que pasa es que nosotros tenemos en nuestra memoria esto, no nos queremos hacer cargo. ¿Por qué? Porque justamente salirse o sea, el despertar espiritual tiene que, tiene que ver con romper nuestro especialismo, nuestra persona como individuo. Y una de las cosas que me pasaba, porque cuando Renata me invitó a esto, yo le decía, no quiero, no quiero, pero no es porque no quiero compartirlo, no quiero porque estoy en un proceso donde entendí de qué manera funcionaba mi especialismo, mi ego, y en esa, digamos, en esa ruptura, una de las cosas que me pasaba era dejar de exponerme, porque siempre estuve como, digamos, en teoría, con muchas actividades donde me exponía mucho y uno siempre conectado con el hacer, con qué significa el éxito, de que una persona para ser más tiene que ser más exitosa, que una persona y cuando uno empieza a crecer espiritualmente, literalmente Tal le cual. chupa un huevo esas cosas, Un huevo. lo Porque sabés material, que de eso no se pasa a trata. tener este plano. De eso no se trata, no se trata de lo externo. Y esto, a ver, pero vamos, lo que me gustaría que la gente que por ahí nos está escuchando se entienda es que no tienen que dejar de hacer lo que están haciendo. O sea, no tienen que dejar de vivir como están viviendo. Simplemente entender desde dónde lo están haciendo. Y comprender de que nosotros, porque yo, por ejemplo, veo mucho en las generaciones de nuestros padres por ahí, el tema del acumular, el tema del ahorrar, el tema está bien tener, digamos, un sustento y saber dónde uno está parado, pero cuando uno tiene fe, cuando uno confía y tiene una experiencia distinta, se da cuenta, o sea, que nuestras necesidades tienen que ver con una carencia mental, que nuestras necesidades tienen que ver con esa falta, que sigue siendo más de lo mismo, o sea, estar conectado con la necesidad, está conectado con lo que creemos que nos falta. Y de repente nos damos Pero cuenta Marita, que no pasa nada. también hay que aclarar y hay que no dejar de decir que el sistema nos lleva a desconectarnos todo el tiempo, a consumir, a ser, sos exitoso, tenés que tener dinero, tenés que ser lindo. El sistema todo el tiempo nos quiere desconectar del ser y es re difícil. Igual ahora el despertar es imparable, así que sí o sí yo creo que todos vamos a llegar a conectarnos con el ser. Bueno, antes que me olvide, chicas, le digo a Olga
le recomiendo, si le sirve y si le resuena, Luisa Hay era, Sí. yo creo que, y para quien esté comenzando este camino, a muchos les ha servido mucho Luisa Hay. Si quieren investigar, buscar, tiene libros, tiene una meditación que se llama autosanación o autocuración, está en YouTube. Fíjense si les resuena, ella era un ser muy amoroso para explicar todo esto de una manera súper sencilla. Fácil. Y antes de seguir, me gustaría, no sé si querés explicar vos, Marita, de una manera sencilla, si se puede, ¿qué es cuántico? Brevemente, como para, claro, como para que la gente entienda qué es cuántico. ¿Qué es lo cuántico? ¿Por qué cuántico? Marita, se nos fue Marita, se salió sin querer. Ahí ya va a entrar. Bueno, le explico mientras a la gente que está por ahí. Cuántico tiene que ver con un concepto de física que se refiere a la fracción más pequeña de energía. Nosotros creíamos que la fracción más pequeña era que teníamos los electrones, los neutrones, no me sale el otro. Bueno, se descubrió que hay una fracción más pequeña que ellos, los científicos, llamaron quark. Y bueno, porque investigando se dieron cuenta que el mundo transcurría en otros espacios más pequeñitos de lo que nosotros veíamos. Ellos observaban lo celular, era como lo más pequeño. Y después se dieron cuenta que había algo más pequeño. Ahí está, ahí ya está Marita, ahí volvió. Ahí está. Que terminamos no siendo materia. Claro, Grace, somos energía. no somos materia. A ver, ahí ya te acepté, Marita. Ahí está. Marita, ¿dónde te fuiste? Se cayó. Vuelve. Casi. Marita, quedamos con lo cuántico. ¿Podés explicar un poquito de qué se habla cuando se habla de algo cuántico, física cuántica, perdón, cuántico? Sí, es bastante complejo, ¿no? Porque tiene que ver mucho con la física. Pero es muy fácil de entender. Básicamente para que la gente entienda, o sea, la física cuántica es una rama de la física que estudia la naturaleza en las escalas más pequeñas, digamos, en las escalas más mínimas, y ahí entraría la parte de los átomos, y bueno, hay como muchos estudios que se fueron haciendo, y ahí le voy a recomendar un libro que se llama La biología de la creencia, de un biólogo que justamente empieza a hacer experimentos con células madre, y él empezaba a darse cuenta que, por ejemplo, ¿no? Las células, sacándole, no sé si se acuerdan algo de biología de cuarto grado, vos le sacabas, la célula estaba compuesta por el núcleo, que era como el cerebro de la célula, ¿no es cierto? Y después la célula. Sacándole el núcleo, el cerebro de las células que pasaban seguían transformándose, se unificaban entre células, crecían, se desarrollaban. Entonces él empieza a darle una explicación a esto de la energía y lo celular, o sea, lo biocelular, digamos, lo bioneurológico. Entonces hay como toda una explicación de la física cuántica, que si nosotros, esto que nosotros vemos como materia, es una meta, es un átomo, en realidad no, porque si vos te das, o sea, lo que nosotros lo vemos como sólido es una representación gráfica nuestra de que esto es sólido, pero la esencia de la mesa sigue siendo energía, sigue siendo, digamos, sigue siendo energía. Entonces, es como un montón de información. Nosotros teníamos planificado hacer un taller, de hecho vamos a transmitirle a la gente que lo vamos a organizar un taller con un amigo mío, se llama Luciano, y otro chico se llama Alberto, que ellos están muy familiarizados hace muchos años con el tema del perdón cuántico y explican muy bien también los pasos. Hay una metodología que enseña un curso de milagros que se llama los 3 pasos del perdón. Por eso también es lindo poder
darle una herramienta a la gente para que entienda cómo trabajar el perdón desde un lugar más individual, no necesariamente de ir y pedirle perdón a alguien que quizá ni siquiera lo puede conversar o porque ya murió, ¿no? Algo re loco que nos pasa por ahí, personas que ya no están y hay algo que quedó trabado. Entonces trabajar la tranquilidad y la paz tiene que ver con entender cómo funcionamos en una mente crística. Entonces la física cuántica encaja muy bien en esto, porque si todo es energía, todo está, digamos, conectado, estamos todos conectados con todo. No sé si es mucho, pero invito a que se interioricen y también busquen información, que hay muchísima. Y si no, bueno, que nos escriban, nos juntamos y charlamos entre todos de esto, porque Sí, también está buenísimo. pueden preguntar lo que quieran. Y nos enseñen. Me encantó la idea, Mari. A mí me aparece, no, te quería decir antes de seguir, díganos si les aparece nítida la voz, porque a mí me aparecen un montón de seres ahí, interviniendo No, el live. A mí, yo te escucho re bien y las veo perfecto a las dos. Yo también. Se escucha una pequeña interferencia, pero va bien. Sí. Bueno. Sí, es fabuloso este tema. Lo que me parece es que por ahí alguno que escucha por primera vez puede decir, ¿dónde empiezo? ¿Dónde está el comienzo de esto? Por eso les decía Luis Hay, este libro que vos comentás, La biología de la creencia, es muy sencillo de leer, está en palabras sencillas. Ay, gracias Lu, gracias también. Hay un montón de libros que hablan de la física cuántica y de la espiritualidad cuántica que no se contraponen, ¿eh? Hay que entender eso, porque por ahí la gente cree que física cuántica es una cosa, espiritualidad es otra, y no es así. Exacto. Así que bueno, cualquier cosa nos consultan, si nosotros le podemos recomendar alguno, y si no, quédense tranquilos que van a encontrar, porque cuando lo que quieran, el alumno está listo, que tienen mi teléfono y les mandamos videos, libros que a mí me sirvieron, que pueden ser fáciles. Por dónde arrancar es difícil porque hay tanta información, pero vos vas resonando con diferente información. Sí. Esta no te sirve, quizás lo que a mí me sirve a vos no te sirve, o no te resuena, te parece muy elevado, o te gusta más alguien que hable de la física cuántica porque es un poquito más científico y te lo explica de una manera más desde la ciencia, por decirte así, que desde lo esotérico. Entonces vos vas a ir buscando y vas a encontrar lo que es para vos, eso seguro. Sí, yo lo que le diría a la gente que por ahí, para que entienda sintéticamente de qué se refiere el perdón cuántico, es comprender ese momento donde nosotros estamos entrando en un momento de conflicto. Cuando algo te empieza a quitar mucho la paz, cuando hay una situación que te quita mucho la paz, es porque automáticamente estamos separándonos de Dios. Porque si nosotros actuáramos como somos, ¿no? Como seres que somos por naturaleza, nuestra naturaleza es el amor. Entonces, si nosotros actuamos de una manera no amorosa, teniendo pensamientos no amorosos, es porque el ego nos está ahí machacando y nos está diciendo qué hacer fuera del contexto del amor, ¿no es cierto? Entonces, yo personalmente, si le pudiera dejar algo a la gente, es búsquense meditaciones simples, meditaciones que te enseñen a comenzar a entrar en contacto con la respiración, por lo menos tener a la noche. Es muy difícil por ahí levantar, la verdad, yo no me levanto a meditar a las 6 de la mañana, pero sí durante todo el día, desde que me levanto, estoy conectada con esto, porque esto es un proceso que arranca y no termina más. Cuando a medida que lo vas descubriendo y te vas entendiendo, realmente empiezan a suceder cosas muy lindas. Entonces, principalmente, entender cuando hay algo que te esté quitando la paz, tener registro de eso. Y el perdón cuántico comienza cuando vos entendés que estás tomando una decisión distinta al amor, digamos. O sea, estás tomando una decisión o estás haciendo algo fuera del amor. Significa que tenés que, digamos,
eh, no quiero malinterpretar el hecho de que del castigo y de la culpa, ¿no? Entender cómo funcionan los mecanismos de culpabilidad y cómo funcionan los mecanismos de miedo y cómo funcionan los mecanismos digamos, de hacer cosas desde el pilar del miedo, del pilar de la culpa, es donde nos movilizamos todos y todos pasamos por eso. Entonces, tener registro principalmente de algo que te esté quitando la paz. Cuando algo te esté quitando la paz, hay que volver a elegir, volver a conectarte con Dios. Entonces, sí me parece que es como una semillita para entrar en contexto con esto que tiene que ver con un despertar, que yo creo que cuando uno está en este camino, las cosas empiezan a aparecer, empiezan a llegarte y prestar atención nada más a lo que va pasando, ¿no? Las señales. Que hay muchas señales, hay que prestar atención nada más. Sí. Hacernos caso, porque muchas veces sucede que uno sabe, uno está escuchando a esa vocecita que le está diciendo algo, y no le hacemos caso. Sí. Tiene que ver con ese ego del que hablaba Marita, que nosotros cállate. Cuando algo nos dice, hay un concepto que está como muy banalizado, que es el de soltar, porque es como, soltar es como demasiado New Age, y está de moda. Claro, no, por eso yo decía esto de que perdonar no quiere decir seguir tolerando cosas, sino es más amplio el concepto. Más amplios y más profundos. Claro, tiene que ver con uno, tiene que ver con sanar uno, lo que sea que esté pasando ahí adentro. Chicas, les hago una pregunta que por ahí se pueden hacer cualquier persona. ¿Cómo perdono a alguien que mató a mi hijo, a alguien que me lastimó físicamente? Ahí como aplico el perdón. ¿Lo puedo plantear de otra manera? Porque para mí las palabras ya sabes que son súper importantes. ¿Cómo perdona a alguien que asesinó a su hijo? Alguien, no yo. Alguien. Acordate que las palabras son poderosas. Entonces, ¿cómo perdona a alguien? El principal perdón, volviendo al tema del perdón cuántico, ¿no? El perdón cuántico lo que trata de transmitir es que todos somos inocentes, que nosotros venimos a esta realidad a trascender una experiencia para poder volver todos juntos a casa. Cuando dice todos juntos a casa, volvemos todos juntos con Dios. Entonces, una persona, no todos estamos preparados para perdonar a un violador, no todos estamos preparados para perdonar a un asesino. Y que esto pone en manifiesto un montón de cosas que están relacionadas con el sistema. Lo que tenemos que tener en cuenta es nosotros cómo funciona nuestra mente. O sea, no hace falta ir y pedirle, perdonarle a alguien, simplemente entender por qué esa persona hizo lo que hizo o desde dónde lo hace, ¿no es cierto? ¿Se entiende? O sea, el punto es entender que esa persona que mató, porque si miramos los diarios todos los días, vemos que hay gente que de un día para el otro le mata al hijo, o sea, pasan cosas terribles y estamos proyectando todo el tiempo eso porque todavía no estamos aprendiendo colectivamente a perdonar. O sea, por eso digo que no es un tema fácil, pero es un tema que si empezamos de a poquito a comprenderlo con cosas cotidianas y chiquitas, de simplemente cosas que me están quitando la paz a mí y poder tomar distancia para comprender de dónde vienen, ahí podemos ir por otras cosas. El perdón cuántico lo pone al ser, a nuestro ser, desde una protección. Entonces, todo lo que nos pasa, incluido nuestra casa, incluido nuestro trabajo, incluido nuestras relaciones, nuestra familia, la familia a la que venimos a nacer, es por elección. Nosotros, o sea, ya hay un plan preestablecido y a medida que nosotros entendemos y tomamos conciencia, el plan, en este caso, como lo dice un curso de milagros, nuestros guiones de vida se van modificando. Entonces, se van modificando a través del perdón y entender cómo funciona lo conductivo en la vida, ¿no es cierto? No es que alguien viene y te hizo algo,
es que vos estás proyectando lo que vos tenés que trascender. Lo que pasa que hasta que aprendemos eso, no queremos salir y perdonar, porque no queremos entender que es nuestra responsabilidad. Y eso es lo más difícil, y bueno, ahí está el mayor juego, ¿no? De poder entender que lo que nos pasa afuera es algo interno, que es algo que en general todos los maestros y todas las personas que se están dedicando a enseñar o a llevar una práctica hablan de más o menos lo mismo, ¿no? Claro, que todo es proyección de nuestra mente, que todo lo que nos sucede es lo que está en nuestro guión de vida, y todo lo malo inclusive es justamente para que evolucionemos. Nada está mal, todo es perfecto. Aunque por ahí digas, no, pero ¿cómo puede ser que me pase esto a mí? No, es perfecto, porque es lo que te va a ayudar a evolucionar. Estamos acá, estos personajes, sí. Una buena noticia quiero dar, porque tal vez al que ve esto va a decir, no, se va la miércoles, no voy a perdonarle ni miércoles al que me hizo tal y tal, sea lo más leve que le pasó, ¿no? Entonces quiero dar una buena noticia que está unos pasitos más adelante. Esto se puede modificar cuánticamente, hay muchas formas. Para esto, para llegar a esa información es necesario hacerse cargo. Eso es lo difícil, ¿no? Pero tal vez sabiendo que hay formas de modificar todo esto de sentir o que me pasen cosas, porque hay veces, yo creo que a muchos les sucede, ay, a mí me pasa de todo, ay, a mí tal cosa, a mí tal otra, es como que todo le pasa, a ese ser le pasa todo junto. Bueno, hay formas de trascender esto. Quiero dejar esa buena noticia, ese buen mensaje. Hay que encontrar la forma, por supuesto. Eso es lo difícil. Alguien dice, y Zacarías dice, perdonar no se trata de aceptar el comportamiento de la persona que nos hace o hizo daño, sino dejar ir y aceptar para que no nos destruya por dentro. Exacto. Y Renata, ahí estás, exacto. Grace, vamos a organizar, me comprometo a organizar un taller que va a estar relacionado a los 3 pasos del perdón para poder mostrar un poquito más y hablar un poco más y reforzar esto, porque no es fácil, digamos, en una conversación donde de repente se hablan de un montón de cosas, pero es bellísimo. Es algo que realmente desde que yo lo estoy experimentando me han pasado cosas tremendamente lindas, y obviamente que hay algo que también entender que creo que más o menos la gente lo va viendo así. El despertar no es fácil, no es algo que yo me voy, medito y estoy reviendo, te pasan cosas tremendas y cada vez quizás estás más, o sea, tenés ganas todos los días de estar encerrada y a veces uno se aleja y te muestra cosas que el otro no está acostumbrado. Entonces también salirte de los juicios es como todo un tema. Y eso también, o sea, si realmente el tema del juicio es algo que si pudiéramos simplemente tomar conciencia de cada vez que vamos a emitir un juicio, pónganse una semana, solamente no le digo un mes, una semana a intentar no dar una opinión de juicio o háganlo a modo de aprendizaje propio, una semanita. Traten de no emitir un juicio. Fíjense cómo va a cambiar, va a haber algo internamente que realmente va a modificarse, porque estamos muy acostumbrados al ataque. Estamos y crecemos en un espacio de ataque. Todo el tiempo es atacarnos, de hablarnos mal, de salir a la calle y a la cocina y gritar. Realmente la persona que logra estar en paz pese a todo lo que pasa afuera es el que se ilumina. Iluminarse no es ser Jesús ni Buda. Iluminarse es simplemente despertar y tomar conciencia de cuál es nuestra postura en este momento, ¿no es cierto?, en este presente. Así que yo creo que por lo menos si podemos lograr una semana, a ver si después en el próximo video te cuentan cómo les fue. Sí, una semana, eso sí, no, esa tarea. Una tarea para la casa. Esta semana,
Y con los juicios yo creo que te referís a cada vez que uno va a decir, salís de tu casa, pisás una caca de perro, pero este es el perro del vecino de enfrente, bueno, eso, evitar esos pequeños juicios de cada día, a mí me parece que es bastante difícil, pero bueno, ¿qué más es posible? ¿Quién? Si es contra si es contra alguien, mejor, porque a veces opinamos y damos juicios sin saber absolutamente nada de la persona, y por eso es importante controlar eso. O sea, si podemos llegar a entender, los juicios van a bajar igual, seas bueno, seas malo, sea alto, flaco, los juicios bajan igual, todos tenemos ego, o sea, eso es inevitable. El punto es cómo cada uno logra o tomar control o simplemente ser, porque también, a ver, a mí también me pasa, yo generalmente con la mano en el corazón no soy una persona que vivo no me enojo casi nunca, pero me he enojado muchas veces y las veces que me enojo, o sea, no se trata con no enojarse, se trata de tomar conciencia, digamos, y llegar al punto de decir, me estoy enojando, o sea, a mí me pasó particularmente de veces que decía, ¿por qué dije eso si no, realmente no lo estoy sintiendo? ¿Por qué me estoy enojando si no necesito enojarme? ¿O por qué estoy atacando si no necesito atacar? Simplemente lo hacemos por deporte, es como que nos levantamos, he escuchado... Por programación, claro, por programación, Marita, estamos programados así. Exacto, no, he escuchado muchas veces a personas decir, bueno, hoy me levanto, no sé, hoy tengo ganas de pelear, como chiste, ¿no? Pero realmente salen a la calle, se van a pelear seguro, o sea, porque es algo que no sabemos qué nos pasa, ardua tarea, dice Roxana, no sabemos qué nos pasa, entonces necesitamos atacarle al otro. Entonces, cuando nos damos cuenta que estamos separados, simplemente es una cuestión de amor y separación, ahí empieza como a modificarse un poquito todo. Así es. Chicas, se nos está terminando la hora. Es como vos decís, Marita, es un tema larguísimo y estaría bueno organizar un taller para quienes quieran asistir, quienes quieran empezar a transitar este camino o seguir avanzando, como fuere, les interesa esto del perdón cuántico. Hay 2 o 3 libros en PDF en internet gratuitos. Uno es el que se llama El perdón cuántico, Física, te presento a Jesús, creo que se llama. Sí. Ese es uno. Después encontré otro del perdón cuántico, que es muy chiquitito. Explica bastante bien. Sí, dime. Ese autor que escribe, dice Física, te presento a Jesús, es un libro muy lindo, muy simple, el autor usa palabras muy fáciles, digamos, para explicar esto, pero hay algo muy hermoso también, él usa las películas para comprender un poco de esto que hablamos de los guiones, ¿no? Porque a través de la película, si ustedes empiezan a mirar, a prestar atención, cualquier persona que se dedique a hacer arte, supongamos, o empiezan a prestar atención en las películas, todo, tanto las películas viejas como las de presente y las que se están haciendo, en todas se habla de esto. Lo que pasa es que no tenemos registro, pero si empezás a comprender, te das cuenta que hay muchísimos mensajes porque está en nuestra memoria, o sea, está en nuestra memoria el ser seres amorosos, el querer despertar, está en nuestra memoria el buscar esta cuestión de unidad, y hay muchísimos mensajes en películas, por ejemplo, y este autor trabaja mucho sobre las películas. Y sí, básicamente la conciencia, el despertar es recordar lo que realmente somos. Somos amor. Exacto. Pero el tema disculpa, Grace, le hago Marita, de la desaparición del universo de Gary Renard, por si alguien quiere entender algo del curso de milagros. Sí, yo lo recomiendo profundamente, y hay otro libro del mismo autor que se llama El amor no ha olvidado a nadie,
Ese está bueno, Este libro es bellísimo, El amor no ha olvidado a nadie, y La desaparición del universo están tanto en audiolibros como en PDF en internet. Yo lo escuché, soy como más auditiva por ahí, me gusta escuchar más audiolibros. Son bases de esto, de lo que estamos hablando del perdón cuántico y entender, digamos, la mente crística, y para que la gente por ahí, digamos, se pare en un lugar, esto va más allá de nuestro sentido. O sea, estamos hablando de escalas que van más allá de nuestras percepciones, digamos, y eso es algo que por ahí todavía no cuesta entender. Y de lo que nosotros podemos procesar con esta mente, que cuesta un montón. Hay que desprogramar y abrir un poco la conciencia para comprender también estos nuevos conocimientos, que no son nuevos, sino que no se sabía antes, o no se encontraba, o no había... Hay un grupo en Telegram, hay un grupo de Gary Renard, si lo quieren buscar, Gary Renard está ahí, ponen así Gary Renard, y hay un montón de material de él en Telegram. Por ahí, el que tenga Telegram, yo porque uso 100%. Sí, hay mucho. ¿Cómo? Hay mucho. También. Uy, ahora sí no escucho nada. Sí, ahora sí hay una interferencia más fuerte. Sí, gigante. ¿Cómo estamos el tiempo? Estamos re jugadas, estamos... Siempre una nota, Grace, siempre la nota. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, chicas. Tenemos que terminar lo antes posible para que nos quede. Sigan. Bueno, algo para terminar acá que dice que el perdón es la forma que tiene el amor de manifestarse en la vida humana. Eso lo dice Un Curso de Milagros. Marita, ¿querés cerrar con algo? Por favor. Sí, a mí la verdad, yo sí como hace mucho que quiero armar un taller que tenga que ver con la eliminación de conflictos, y justamente lo que me pasa con esto es de que encuentro una manera muy simple de poder llegar a eso, que es lo que hablamos hace un rato. Me gustaría que la gente realmente pruebe cómo es vivir sin atacar. Es muy difícil, porque estamos en un contexto de ataque todo el tiempo, pero cómo realmente es vivir saliéndose de los juicios y viendo simplemente, mirando al otro como soy yo, o sea, como sos vos, como es Grace, como todos estamos bajo el mismo telar, digamos, o sea, todos somos inocentes. Entonces, principalmente, entender la inocencia que todos tenemos. Por eso Un Curso de Milagro habla del Espíritu Santo, pero no del Espíritu Santo laico, como estamos acostumbrados, como toda la vida pensamos de la santidad, de no sé, de un montón de cosas que se mezclan con la sexualidad y que no tienen nada que ver. Y a mí también me costó entenderlo, ¿eh? Ojo, todos estamos acá porque trascendemos. No tiene, o sea, si te vas a tomar, voy a decir algo muy simple, si te vas a tomar una cerveza con un amigo, y en ese momento vos estás haciendo amor, porque estás compartiendo un momento, aunque sea una vez tomando una cerveza, y estás feliz, estás en un momento presente de bienestar, y está bien. O sea, no necesariamente para ser espiritual tenemos que poner una bata naranja y salir a meditar eso es lo que por ahí me gustaría empezar a transmitir, que la gente salga del tabú de mezclar la religión con la espiritualidad y comprender y darle una oportunidad al bienestar. ¿Cómo? Y que las personas que estamos en el camino espiritual nos enojamos también, nos reímos mucho, o sea que no tiene nada que ver solemne con la espiritualidad. Marita me conoce más que nadie. No querés compararme a mí con la espiritualidad que es de tu mente más cerrada y va a decir, esta chica está loca, sobre todo por la información que damos. Sí. Así que bueno, Grace, gracias por este momento y el espacio.
Grace, Gracias a vos, Marita. Genial, ¿querés? genial. Esto es el comienzo nada más, podemos hacer otros con Marita. Lo único que quiero decir como para cerrar es, no se sientan agobiados. Yo me imagino que para muchos debe ser pesado el concepto de perdonar. Esto es una parte nada más, por eso estaría buenísimo que hagas el taller, Marita, y que se pueda hacer conciencia, tomar conciencia de que realmente es el perdón. Bueno, gracias infinitas. Bueno, gracias Gracias. a vos. Y bueno, vamos a avisar, vamos a realizar un taller de los 3 pasos del perdón y bueno, nada, lo vamos a transmitir. Dale, Mari. Gracias. Nos encantó tenerte acá con nosotras. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. No, gracias Recuerden, a vos. la tarea de la semana, tratar de no de tener pensamientos amorosos. Gracias a todos. Bueno, Gracias por estar ahí. te mando un beso enorme, El gracias. martes que viene. Adiós. Adiós. Adiós, chicas. Gracias. Adiós.